Dios te bendiga, Dios te guarde. Está tu hermana Xiomara con tu programación. Todavía la puerta está abierta. Hoy tenemos a nuestro hermano Johansen Pérez acompañándome aquí para predicar la palabra, ¿verdad? Vamos a estar hoy predicando bajo el tema ¿en qué te estás enfocando? ¿En la víbora o en lo que Dios puso en tus manos? Bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos. Vamos a pedirle a nuestro hermano Johansen que haga una oración por el comienzo del mensaje. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante tu santa presencia para que tú tomes el control, tú hagas conforme a tu voluntad, tú hables, Señor, tú redarguya, tú hablas las vidas, tú hablas las almas, Señor. Yo te pido, mi Señor, que esos corazones de piedra tú los conviertas en carne. Yo te pido que tú libertes, sí, yo te pido que tú sanes, yo te pido que tú restaures, mi Señor, porque nosotros solamente somos siervos inútiles, Padre. ¿Quiénes somos nosotros para estar aquí delante de tu presencia? Pero tu amor, tu misericordia nos acompaña para poder estar aquí, Padre. Que el mensaje llegue, Señor, que no sea nosotros hablando, sino tú hablando a través de nuestros labios, que tú pases un carbón encendido, mi Señor, Padre, que tú ponga aceite sobre nuestros labios, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Vamos a estar predicando en el libro de los Hechos, capítulo 28, del versículo 1 al 10. Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró a Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron las cosas necesarias. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer también Marcos 16, 17. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Dios. ¿Verdad? Hay que ver que Pablo salía de un naufragio. Un naufragio, ¿verdad? Donde no le había pasado nadita bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo estaba siendo transportado preso hacia Roma. Preso, ¿verdad? Carnalmente, porque era libre en lo espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando Pablo es transportado hacia Roma, se le presenta un ángel. Y el ángel le dice, ¿verdad?, que no puede salir ninguno de la nave, porque estaban siendo azotados, ¿verdad?, por una tormenta, pero que ninguno podía abandonar la nave, ¿verdad?, porque iban a perecer todos. Y Pablo da estas instrucciones a los que iban con él en la nave, que eran 276 personas, que Dios estaba haciendo la promesa por medio del ángel, que ninguno iba a perecer, ¿verdad?, si se mantenían en el barco. Pues Pablo sale de este naufragio, ¿verdad?, donde pierden la barca y es azotado, ¿verdad?, de una manera tan drástica, y llega a la isla de Malta. Y cuando llega a la isla de Malta, vienen estas personas y lo reciben, ¿verdad?, como uno dice, humanitariamente. Lo reciben y le encienden fuego, ¿verdad?, porque ellos llegaron mojados. Estaban pasando una serie de situaciones, ¿verdad?, en el mar, y necesitaban de la ayuda de estas personas. Pero ¿qué pasa, hermano? Que en medio de que llega de un naufragio, en medio que llega de una tormenta, viene y se le enciende una víbora en la mano.
Lo mismo que pasa, ¿verdad? Hoy día con nosotros, que muchas veces estamos de prueba en prueba, de circunstancia en circunstancia. Amén. Dice que vemos que este hombre salió de una tempestad, de la tempestad, entró al naufragio. Pero hablamos de una tempestad. ¿Qué significa una tempestad? Dice que la tempestad, fenómeno meteorológico producido por variaciones de temperatura en la atmósfera, que se manifiesta con vientos grandes, nubes violentas y precipitaciones acompañadas de rayos, truenos y relámpagos. Cuando se le presentó a estos hombres la tempestad, cuando había una tempestad, era que había algo grande, algo que estaba pasando en el mar, porque ellos iban en un barco, para donde ellos iban a cumplir. Él tenía un propósito que Dios le había mandado a hacer, ¿sabes? Pero él estaba preso, como estaba diciendo, pero estaba libre en el espíritu, estaba libre por dentro, estaba libre en lo espiritual, pero carnalmente estaba preso. Pero era un propósito que Dios tenía de llevarlo a la isla de Malta. Era un propósito que Dios quería. Dios lo quería en Roma, pero me imagino que Dios habría pensado, no, yo creo que pasa esta tempestad, que pase este problema para que él pare aquí, porque hay gente aquí que no han escuchado la palabra de Dios. Yo necesito que él pare, que a veces hay momentos en nuestras vidas que Dios dice, no, yo te voy a llevar para cierto lugar, y en ese cierto lugar que tú vas a llegar a predicar el mensaje de Dios, tú no llegaste. O sea, llegaste a otro lugar primero. ¿Por qué? Porque era necesario que él llegara ya primero a predicar el mensaje de Dios. Pero este hombre pasó la tempestad, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas, iban costeando Creta. Perdón. Pero no mucho después, día contra la nave un viento huracanado llamado Heroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavente de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir las naves, y teniendo temor de dar la citre, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esta gente que estaban en la barca perdieron la esperanza de salvarse. Quizá Pablo decía, bueno, esta gente, yo confío de que Dios está conmigo, pero esta gente, Dios no está con ellos. O sea, porque ellos no le servían a Dios, pero por la misericordia de un hombre, porque Pablo fue un hombre de Dios. Ese hombre que estaba ahí, Dios tuvo misericordia de todos los que estaban allí. ¿Sabe? Que hay que entender que nosotros somos la puerta a nuestra familia. Nosotros, quizás tuviste un familiar tuyo que es más malo que Belcebú, que el diablo, que bajaba junto, tiene más pecado que todo el mundo, pero Dios con su misericordia dice, bueno, ¿y por qué no le pasa nada? Y tú lo ves que todo el día maldice a Dios, y tú lo ves que Dios pone por piso, pero la misericordia de que tú le estás sirviendo dice, no, párate, dame tener misericordia de él, porque su familia me está sirviendo y me está pidiendo por él. Vemos la misericordia de Dios, vemos la mano de Dios. ¿Sabes? Que Dios es misericordioso, claro, pero Dios también fue consumidor. Dios también se cansa. Dios tiene un límite. La Biblia dice si no me equivoco, en Génesis capítulo 6 versículo 3, que ciertamente no contentaré mi espíritu con el hombre para siempre, porque Dios es el hombre es carne y Dios es espíritu. ¿Sabes? Llega un tiempo que Dios dice, no, yo me voy a cansar de defender el hombre, yo me voy a cansar. ¿Por qué Cristo viene? Porque Dios se va a cansar. ¿Por qué Dios se va a cansar? Por el pecado, por la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso eso en Génesis capítulo 6 versículo 3. Dice que toda carne corrompió su camino. Cuando tú corrompes tu camino es porque tú conoces algo, tú conoces una verdad, tú conoces unos principios. Esta gente conocieron unos principios de Dios, esta gente se dedicaban a unos principios de Dios, pero se corrompieron. Ella es que vino el problema. En este punto, ¿verdad? Hay que ver algo, que a veces la circunstancia que tú estás atravesando es la que te está acercando a la puerta que se llama Dios. Porque mira qué cosa, que antes de que cuando estos hombres pierden toda la esperanza, antes de esto todavía el ángel no se le había aparecido a Pablo. Una vez estos hombres pierden la esperanza, ahí entonces Dios se le presenta, el ángel se le presenta a Pablo. Como una esperanza, como uno dice. ¿Sabes? Que a veces entendemos que tú quizás, pues, tú le sirves a Dios y estás pasando por una enfermedad, estás pasando por cáncer, por cualquier situación, y dices, wow, bueno, ya estoy en cama, el doctor me dijo que tengo un mes. ¿Sabes? Que ya no hay esperanza para ti. Tienes a Cristo en tu corazón, que vas a tener la fe de ser salvo, pero no tienes esperanza de la sanidad. Yeah. ¿Sabes? Quizás llega ese momento. O sea, yo ahora mismo, yo trabajo más que 15 horas semanales. Llega un momento en mi, de hecho, yo voy a coger el segundo turno, no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque la carnalidad. ¿Sabes? El ser humano, uno se dice, wow, pero no, mi confianza está en Dios. Espérate, yo confío en Dios, que Dios va a obrar. Y imagino que hay momentos en la vida del cristiano que llega ese momento, tengo enfermedad. Flaquean la fuerza. Estoy enfermo.
estoy a punto de morirme, me quedo, me dice el doctor, pero ya a punto de uno morir, sé que Dios obra. ¿Por qué? Porque Dios no obra en el principio, Dios obra a lo último. O sea, Dios llega a tiempo, no cuando uno quiera, ¿me entiendes? Porque la gente no, Dios va a llegar al tiempo que Él quiera para manifestar su gloria. Amen. O sea, ¿por qué? Porque, también que te declaren que tú tienes cáncer y te quedan 15 años de vida, suponiendo. Y cuando ya tú estás a punto de morirte, es que Dios hace un milagro. ¿Para qué? Para que el que no cree, crea. ¿Me entiendes? Y así que Dios brega. Dios brega lo último, cuando ya tú no tienes esperanza, cuando tú cojas a los médicos, cuando tú cojas tú vas a China, buscas el mejor médico allá, y tú vas a tal país, ahí mira, hay un médico, y tú vas a coger, y dices, no, espérate, no, que yo entiendo que no hay. O sea, hay un solo Dios que sana. Y hay personas que Dios no sana. Hay personas que se conviertan al Señor y tienen cualquier enfermedad y Dios no lo sana. Y tú lo ves postrado en cama y dices, bueno, ¿y por qué Dios no sana? Pero Dios tiene poder, Dios tiene para poder salvar, Dios tiene poder para sanar a toda la persona. Pero a veces Dios no lo salva porque sabe que si lo sana, se va a perder. Pero tú ves, ¿qué tú ves ahí? La misericordia de Dios, ¿sabes? Dios tratando con el hombre. Porque Dios estaba tratando con los que estaban en la barca a través de Pablo. Amén. Porque mira lo que dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habiendo perdido toda esperanza de salvar. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente o varones habernos ido, y no salpar de Creta, sal solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirve. ¿Viste? Como dice, la esperanza de ellos llegó a lo último, no en el principio. Dios dijo, no, espérate, yo voy a dejar que tú pases el problema, yo voy a dejar que tú pases la situación, yo voy a dejar que tú pases, que te quiten el trabajo, que te quiten el cajo, que te quiten todo, para yo meter mi mano, para que tú veas mi gloria, para que tú veas que yo voy a manifestarme. Y hubo una advertencia, porque Pablo le había dicho, no salpen para Creta. Sin embargo, por eso él le dice, yo les había anticipado que no salpara, pero ya que ustedes salparon, ahora cobren ánimo. O sea que en medio de tu situación, y muchas veces esas situaciones que nosotros mismos nos buscamos, tenemos que cobrar ánimo, ¿verdad? Y como uno dice, sumergirnos en la presencia del Señor, a esperar la esperanza, depositarla en Dios, en que Él no nos va a dejar morir en medio de la situación. No, ¿verdad? Y tú ves que a lo último de esta gente que digo, bueno, ya yo me voy a morir, me imagino yo diciendo yo mis propias palabras dentro de la barca, ya yo me voy a morir, no voy a ver a mis hijos, ¿sabes? No voy a poder nada, ¿me entiendes? Pero Dios, no, párate, la misericordia, porque un hombre que le servía a Dios, ¿tú viste eso? Un hombre que le servía a Dios, que estaba ahí. Y mira qué cosa, ¿verdad? Porque para Dios no hay casualidades. ¿Qué ellos iban a perder? La nave. O sea, es como decirnos Dios, vas a perder lo material, pero las vidas se van a salvar. Que muchas veces Dios nos va a poner en situaciones quizás donde lo perdamos todo. Pero aquí la clave es que tú te sostengas de Dios y no dejes que tu alma se pierda. ¿Me entiendes? Que tú puedas mantener esa intimidad. O sea, que mi circunstancia no mante mi intimidad con Dios. Que mi circunstancia no me haga olvidarme de donde Dios me sacó. Que mi circunstancia no me haga olvidarme de que yo tengo que tener una vida consagrada a Dios. ¿Me entiendes? Que eso es lo que Dios los estaba llevando a ellos. Hay que dar la importancia de no perder nuestra fe, no perder nuestra confianza en Dios, no perder nada de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcamos ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. O sea, Dios como que se lo puso en su mano. Tú me lo vas a enseñar, tú me lo vas a instruir, tú le vas a predicar el mensaje. Porque era necesario que Pablo estuviera ahí. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ver la mano de Dios. Quizás Dios hizo pasar a toda esa gente que estaba en la nave por esa situación, ese problema, para que creyeran en Dios. O sea, hay momentos en nuestras vidas que la gente que no cree en Dios, ¿sabes? Son ateos, son hasta lo último. Y hasta que no ven la mano de Dios, no creen. O sea, y no podemos ser. Dios creó los aviones. Dicen, bueno, ¿y cómo Dios creó los aviones si Dios no está? Bueno, Dios le dio la inteligencia al humano para crear los aviones, para crear los carros, para crear las bicicletas, para crear el teléfono. Pasa que nosotros como seres humanos nos viramos ante Dios, le damos la espalda a Dios, pero esta gente dijo, no, vamos a seguir a este hombre. Este hombre quizás tiene razón. O sea, si nos íbamos en equipo, los íbamos a perder. Y siempre va a haber dos o tres que en medio de las circunstancias, ¿verdad?, quieren salirse del propósito. Porque si tú vienes a ver más adelante, que le dice, dos o tres empezaron a pensar, no, espérate, que puede haber una isla, estamos cerca de tierra, vamos a tirarnos. Y que Pablo les tuvo que decir, párate ahí, que si se salen perecemos todos. Entonces le empezó a guiarlos en medio de aquella crisis. Mira lo que dice Hechos 8, capítulo 27, desde el 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar,
aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Toditos tenían que estar en la nave. Uno dañaba el propósito. ¿Sabe? Uno podía dañar el propósito de Dios. No, Pablo dijo: no, espérate, dile que no se vaya porque aquí nos van a morir todos. Esto es lo importante de estar en unidad. Y la unidad de viene... caminar como un cuerpo que somos, ¿verdad? En Cristo. Si uno se desenfoca, te puede llevar en volanta a 2 o 3. Por eso es que la salvación es como uno dice, es que la misma Biblia lo instituye, ¿verdad? Cuando nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces somos tan glotones en lo espiritual que nos lo queremos comer todos nosotros, sin pensar en lo que están alrededor de nosotros. Y ahí está el problema, que tú no sabes cómo tú comiendo todo puede perjudicar al que está al lado tuyo. Dios no nos llamó a que nos lo comiéramos todos nosotros, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que ser de guía a otro, de ayuda a otro. De lo que yo aprendí, yo lo voy a impartir a otro. Porque esto no es de nosotros. Tenemos que enseñar a la otra persona, ¿sabes cómo? A través de nuestro testimonio, a través de cómo vivimos nuestra vida, ¿sabes? A gente que tú no tienes que predicar, dice: bueno, yo sé cómo tú eras antes, pero ahora yo estoy viendo, eres diferente. ¿Quién te cambió? Dios me cambió, ¿me entiendes? Eso es lo que hace Dios. ¿Sabes? Tu testimonio va a cambiar miles de personas. O sea, si tú vives una vida consagrada, si tú vives una vida que está desamparada delante de una vida doble ante Dios, ¿cómo la gente va a llegar? Al contrario, se retienen y esa sangre corre por encima de ti. Porque yo les he visto, ¿sabes? Yo he ido a fiestas donde la gente dice cristiano y tú los ves bebiendo, hablando mal, y dice: bueno, y si son cristianos, ¿qué testimonio le está dando acá? Pero yo con la fuerza que Dios me ha dado puedo darle testimonio, ¿sabes? No, yo puedo ir a una fiesta mundana, porque no es pecado ir a una fiesta mundana, porque hay gente que son tan extremistas que no van porque no, que eso es pecado, no, que si, no, eso no es pecado. Porque la Biblia dice que Jesús fue a la boda de Canaán. Y había gente que estaba viviendo allí. Y había gente que estaba haciendo cualquier poca vergüenza, ¿me entiendes? Y uno sí puede ir a una fiesta mundana. Lo que pasa es que Dios no quiere que uno se dañe. A veces pues, tú estás 10 minutos y ya tú sabes que tú estás... Debe tu carne. Y te vas. Pero estuviste allí, estuviste presente, ¿sabes? Diste ejemplo, diste testimonio de que Dios vive en ti, ¿sabes? Diste ejemplo: no, yo hacía esto antes, ya yo no lo hago porque Cristo vive en mí. Y eso es lo que pasa, que Cristo tiene que vivir en nosotros. Estos hombres, quizás Dios no estaba con ellos, pero por la misericordia de un hombre que le servía a Dios, que era fiel, ¿sabes? Era un hombre que buscaba a Dios con toda la integridad de su corazón, un hombre que se gastaba, un hombre que buscaba a Dios, no le importaba lo que tenía que él, que si fue azotado, que si fue vituperado, y era un hombre que mataba a los cristianos, un hombre que quizás para la humanidad no servía, quizás para nosotros no era nadie, pero para Dios no, es el que yo quiero, porque ese es el que se atreve, es el que va a hacer mi voluntad, es el que va a hablar donde quiera que yo lo pare. Y él fue a hablar a los principados, a los gobernantes, ¿sabes? A los reyes, él fue a hablar a los grandes. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere hablarle a los grandes, hay gente que no quiere hablar a la gente conocida, hay gente que no quiere meterse en el punto de droga, hay gente que no quiere meterse al caserío. ¿Por qué? Mira, yo estaba una vez pensé, y wow, ¿de qué me vale a mí? ¿De qué me vale a mí que Dios me abra tantas puertas y predica a todos los lugares y no vaya donde está la necesidad? Donde está la necesidad de mi pueblo, donde está la necesidad, yo prefiero que yo vaya a los caseríos, donde la gente no me va a reconocer, pero la gente va a reconocer a Dios, que es lo importante, que es lo primordial aquí, ¿sabes? Pero hay gente que todo no predico aquí y no es pecado, ¿sabes? No estoy diciendo que es malo, no me malinterprete, ¿sabes? Con mucho respeto a todos los evangelistas, pero no me malinterprete, que Dios, si Dios te abre puertas, amén, pero también tenemos que hacer nuestra función en donde nosotros vivimos, en nuestro barrio, ¿sabes? Si yo vivo aquí en Cleveland, Ohio, yo quiero hacer la función aquí, de empezar aquí. Y Dios, para donde me lleve, que me lleve. O sea, si Dios me quiere sacar de Cleveland, que me saque. Eso es la voluntad de Dios. Yo no puedo irme en contra de Dios. Es lo que Dios quiera, ¿me entiendes? Pero yo empiezo aquí y termino donde Dios donde quiera que Dios me quiera terminar, ¿me entiendes? Y lo primordial es resaltar la figura de Cristo, ¿verdad? ¿Sabes? Que es lo importante, ¿sabes? Dar testimonio de que Dios vive en nosotros. ¿Sabes? De que Él obró en nosotros. De que Él va a hacer el trabajo de Él. De que Él es el que sana. ¿Me entiendes? Que nosotros no hacemos nada. Ayer yo fuimos a orar por una prima mía que estaba en el hospital, la tenían en tubo y todo porque no podía respirar por cualquier situación que había pasado, pero fui con el pastor que lo llamé y cuando hoy para la gloria de Dios que me dice que está hablando y está levantado, ¿me entiendes? Le quitaban los tubos, ¿sabes qué? La fe, ¿me entiendes? No le sirve al Señor, sino que la misericordia y la fe le pudo levantar. Que Dios llega a tiempo. ¿Sabes? Que Dios llega a tiempo, cuando tú lo ves a uno a lo último. Pero la gente pues no busca, hay que buscar a Dios todos los días. Esto es necesario buscar a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque tú no sabes si Dios viene hoy o mañana. Y que tenemos que ver, ¿verdad? Aquí, volviendo otra vez a la palabra, que Pablo era un hombre que estaba bajo muchos padecimientos. Pablo estaba preso. La vida de Pablo no era una vida, como uno dice, bien acomodada. O sea, este hombre padeció desde que tuvo el encuentro con Jesús. Así mismo, ¿verdad? Como él fue perseguidor de la iglesia y cogía a los cristianos y los martirizaba, ¿verdad? Y como uno dice, les hacía tanto daño. Así mismo, de cierta manera, él tuvo muchos padecimientos.
Y este hombre padeció de una manera tan extrema, ¿verdad? Pero haciendo algo clave, y era siendo un imitador de Jesús, el hecho de que él pasara circunstancias, ¿verdad? Como las pasamos hoy día cada uno de nosotros, ¿verdad? De diferente manera. Esto no lo detuvo. Que este es el mensaje que te queremos llevar hoy. Mi circunstancia, mi problema no me puede paralizar. Mi condición, aún la misma condición espiritual no te puede detener, porque es que Satanás es un experto en bombardear. A veces vemos, ¿verdad?, muchos hermanos que tienen las fuerzas en el piso, no, están frustrados, no quieren hacer nada. Pero mira, hoy Dios te dice, yo llego a tiempo. Están como, ¿qué pasó con Moisés? Cuando el pueblo estaba peleando, dice que se le cansaron las manos, ¿verdad? Porque el pueblo estaba peleando, quizá estaba peleando una batalla. Pero que vino Aarón y Hur. O sea, es necesario que cuando nosotros a veces estamos cayendo, llega un momento que se nos caen las manos, llega un momento que queremos soltar lo que Dios nos dio, ¿sabes? Llega un momento que queremos soltar los guantes y ahí cuando tú te sientes, dices, no, para ahí que Dios te levanta las manos, ahí que tú ves la mano de Dios, ¿sabes? Que Dios llega a lo último, cuando no hay esperanza, Dios llega y nos ayuda a levantarnos y nos da la fuerza. ¿Qué no estaba pasando, Pablo? Mira, estás saliendo de un naufragio. Llega a la isla de Malta cuando esa nave es azotada, desbaratada, porque no quedó rastro de aquella nave. Y llega a la isla de Malta, lo reciben, ¿verdad? Porque Dios siempre pone gente que te va a levantar las manos, como tú dices. Vienen y lo reciben a aquella gente y le hace una hoguera de fuego. Cuando Pablo va y va a buscar más leña, se le prende una víbora. O sea que en medio de lo que estaba pasando seguían las adversidades. ¿Y qué hacen aquellos hombres? Lo mismo que lo habían ayudado. Empiezan a murmurar, a hablar, decir, espérate que este va a morir. Vamos a esperar, estaban esperando que muriera, entonces ya estaban tirando como que Pablo no era, Pablo estaba, era como el naufragio había sido causa de que podía ser que Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas no van a entender tu prueba. Muchas personas no van a entender las circunstancias por las que Dios te está atravesando. No entienden qué es el propósito y el plan de Dios. Lo que pasa es que, mira, la presencia de Dios es la que te va a identificar. El que tú te mantengas es lo que te va a identificar. Y en medio de aquella circunstancia que estaba atravesando Pablo se mantuvo. La víbora sí lo picó, pero mira, Pablo no pereció en medio de que aquella víbora lo había picado. Al contrario, en medio de su circunstancia, Dios se glorificó. Porque ¿qué hizo Dios? Ahí empezó a sanar los enfermos. Ahí empezó Dios a manifestar su gloria a través de aquel hombre, como lo había dicho en Marcos 16, 17. O sea, aquella encomienda que Dios le había dejado a nosotros, como a la humanidad que vivimos hoy día, Pablo la estaba ejecutando en aquel momento. O sea, la víbora se le prendió, pero eso no opacaba lo que Dios iba a hacer en él. Y aquellas mismas personas que estaban esperando que Pablo muriera, tuvieron que reconocer que Pablo era un enviado del Señor. Mira, se fueron más profundos, creían que era un Dios. Tú veas, dice, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapa del mal, la justicia no deja vivir. ¿No te das cuenta que cuando una persona está pasando por el peligro y está a punto de caer, siempre están los naturales? Los naturales son los que se levantan, eso se va a caer. Dale día. Pero cuando ven... O te lo dije. Te lo dije. Que te ibas a caer, te lo dije. pisotean. Empezó comiéndose el mundo y te lo dije que iba a caer. No levantas mano, al contrario, te lo dije que iba a caer. Y es lamentable, Johanse, porque los hermanos estamos para sostenernos uno a otro, pero hay muchos hermanos que lo que están esperando en la iglesia es que caiga el otro. Ahí dice orar unos por los otros. Sabes que si tú te estás cayendo, no, yo te voy a tender la mano. Y para eso Dios nos mandó. Ahí es que mostramos el amor fraternal. Dios nos mandó a levantar. ¿Qué Jesús hacía? Aquel que estaba en el pozo de Betesda, tuvo 38 años postrado. ¿Qué fue eso? Jesús lo levantó. Amén. Se supone que nos están dando ejemplo de que nosotros tenemos que levantar. Si nosotros nos levantamos, ¿de qué nos vamos a decir? No, yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Y tú no lo levantas, tú no amas a nadie. Tú tienes que amar a tu prójimo. Si tu prójimo se está cayendo, vamos a ayudarlo. Si tu prójimo tiene una necesidad, vamos a ayudarlo. Pues. Pero todos le tenemos una excusa en cuestión, ¿sabes? Todo yo me voy más lejos. Si se va de tu iglesia, mira, ora para que Dios lo levante y lo restaure. No te sientes en una silla a esperar que la derrota de esa persona. Decimos que somos cristianos, nos decimos que tenemos amor fraternal dentro de nosotros y estamos siempre esperando la caída de aquel. No emanamos nada bueno, no emanamos fruto de espíritu, porque mira, el fruto del espíritu es la misericordia, el fruto del espíritu es el amor, la benignidad, todas estas cosas buenas, positivas que vienen del carácter de Dios. Pero mira, nos acomodamos de una manera
tan egoístas. Y lo que pensamos es que aquel se fue, ahora es que le va a venir la consecuencia. Aquel se fue, mira, olvídate tú lo que haya hecho y cómo lo haya hecho. Tú dedícate a orar, dedícate a clamar para que Dios lo levante, para que le abra sus ojos espirituales, ¿me entiendes? Pero hay gente que no quieren. Mírate esto, dice Hechos capítulo 14, en versículo 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es menester que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Sabe qué es necesario? Que nosotros los seres humanos parezcamos ante las pruebas, ante las tribulaciones, ante las angustias para entrar al reino del cielo. Amén. Jesús, cuando antes de Jesús empezar el ministerio, entró al desierto, entró al problema, a la situación. Ahí fue que nació el desierto, el ministerio. Cuando salió del ministerio empezó a predicar el mensaje de Dios. ¿Sabe que era necesario la tribulación, el proceso para entrar en el ministerio? Es que ahí nos va a probar. ¿Sabe? Cuando viene, a veces, yo estoy pasando por una prueba que ni voy a decir, ¿me entiendes? Pero confío en Dios. Porque Dios va a obrar de una manera especial. A veces tú no lo ves en el momento. Es como a veces tú ves las personas que diezman y siempre son fieles a Dios y buscan a Dios. Y tú dices, Señor, pero tú no me tocas. Yo no te siento. ¿Sabes? Yo veo que mi casa, ¿sabes? Que mi cuenta de dinero se va al piso. ¿Sabes? No tengo chavo a veces. Pero es el tiempo de Dios. ¿Sabes? Que Dios se va a manifestar el tiempo. El tiempo que cuando no hay esperanza, como esta gente, no hay esperanza para nosotros. Ya, aquí nos vamos a morir. Aquí nos vamos a ir a la justa. Y aquí no hay quien nos salve. No, espérate. Yo envié a mi ángel que estaba hablando con Pablo para velarlo, para que Dios tuviera misericordia. Dios guarde a esta gente. Perdón, gente que quizás eran impías, que blasfeman a Dios, uno no sabe, pero con la misericordia de Dios, Dios los arropó. Esa es la misericordia que hoy entendía. Amén. ¿Sabes? Esto aquí, importante, Eso gente. dice los padres.
y no te ahogarás. Pasarás por el fuego y no te quemarás. Le dirás a esa montaña, muévete, y se moverá, y se moverá. Si tienes fe como un granito de mostaza, esas montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Si tienes fe como un granito de mostaza, esas montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Prepárate, que empieza a cruzar por el mar. Prepárate, que empieza a cruzar por el río. Prepárate, que empieza a cruzar por el fuego. Prepárate, que empieza a cruzar por el río. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Prepárate, que es tiempo de guerra. Prepárate, que es tiempo de guerra, y tú vencerás. Le dirás a esa montaña, muévete, y se moverá, y se moverá. Si tienes fe como un granito de mostaza, estas montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Si tienes fe como un granito de mostaza, estas montañas se moverán, se moverán, se moverán, se moverán. Prepárate, que empieza a cruzar por el mar. Prepárate, que empieza a cruzar por el fuego. Prepárate, que empieza a cruzar por las pruebas. Prepárate, que empieza a cruzar por los problemas. Levántate, que empieza a cruzar sobre la enfermedad. Ahora levántate, que empieza a cruzar en medio del dolor. Levántate, que empieza a cruzar por la tribulación. Levántate, no olvides que eres más que vencedor. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Prepárate, que es tiempo de guerra. Prepárate, que es tiempo de guerra, y tú vencerás. Tú eres más que vencedor. Levántate en el nombre del Señor. Tú vencerás. Tu mirada es como lluvia en la mañana, que humedece mi jornada, refrescándome la piel. ¿Quién diría que también tú me mirabas, que tu sonrisa confirmara que algo iba a suceder? Vi
que los campos se teñían de color y que el ambiente se tornaba a mi favor. El ingenio cautivaba mis sentidos, me acercaba a mi destino, se me erizaba la piel. Identificarle esa presencia de Dios que está en nosotros. Y Pablo cargaba una presencia de Dios, ¿verdad? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los padecimientos que estuviera padeciendo, esa presencia de Dios lo identificaba. Bendito sea el nombre de ¿Te Jesús. das cuenta de que este hombre, cuando la víbora lo picó, ahí fue que el poder de Dios fue manifestado? Amén. ¿Sabes que es necesario que nosotros pasemos el problema para que Dios sea manifestado, para que Dios sea reconocido? Porque era para que Dios sea reconocido, porque esta gente quizás no reconocen a Dios. Porque ¿sabe? ahí está el punto. ¿Sabe que ella era natural? Quizás la natural. No, este hombre se va a morir. Se hecho, lo picó la víbora, se lo va a llevar el pateco y que no es pateco. Y eso es lo que Dios usa para qué? Para reconocimiento. ¿Sabe? Dios usó la víbora para que este hombre, para que Dios fuera reconocido a través de este hombre. Y que me llama la atención que hasta cuando lo están alrededor de él, la víbora lo pica, están esperando, ¿verdad?, que Pablo perezca, porque la víbora lo picó. Están diciendo, este hombre va a morir. Pero Dios no manifiesta, ahí es donde Dios se manifiesta. Cuando la víbora no lo mata, Dios se manifiesta, porque las señales que hace después no son las que están identificando la presencia de Dios en la vida de Pablo. Al contrario, aquellos que, antes de que él haga los milagros, aquellos que están pensando que él va a morir, tienen que reconocer que él anda con algo como lo sobrenatural. Inclusive creían que era Dios. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Hay gente que está esperando que tú caigas hinchado. Hay gente que tú estás esperando que tú caigas muerto. ¿Muerto de qué? De que Dios te usaba, de que Dios te empezó a usar, te empezó tu problema. Y, dice, no, y tú pensaste a menguar y no empezaste a coger parte en la iglesia y no empezaste a hacer nada por Dios. Hay gente que está esperando que tú te hinches y tú te mueras. Hay gente que está esperando, hay gente que dice, no, este se va a morir. Ahora que lo tenemos, porque hay gente que se cree que predica mejor que todo el mundo. Y eso no es así. Aquí todos somos iguales. Aquí si Dios te usa y a mí. Aquí todos somos iguales. Dios me puede usar a mí, como puede usar a nuestra hermana Xiomara, como puede usar a nuestro hermano Nelson. Dios puede usar a cualquiera, porque Dios es Dios. Lo importante es que Dios more en nosotros. Lo importante de que Dios viva en nosotros. Lo importante es que nosotros vivamos una vida que sea agradable, una vida que sea consagrada, porque no es lo mismo manifestación que aprobación de Dios. Porque yo quizá tengo la manifestación de Dios, pero no tengo la aprobación de Dios, porque dice la Biblia que este hombre llamado Saúl, que envió para matar a David, que envió para matarlo, enviaba a sus siervos. Dice que los siervos entraban entre los profetas, y este hombre fue el mismo, y este hombre entró entre los profetas, y este hombre era desechado por Dios. Este hombre llamado Judas, que Dios lo ungió para sacar fuera demonios, que fue a sacar fuera demonios cuando Dios los envió de los 10, que los demonios se los sujetaban, pero no estaba aprobado por Dios. Amén. Es necesario que tengamos la aprobación de Dios, es necesario que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, es necesario que tengamos que padecer por el evangelio, es necesario que tengamos que llorar, es necesario que tengamos que perderlo todo, es necesario que tengamos que cambiar nuestra vida, es necesario de dejar el viejo hombre para agradar a Dios. Amén. Y que las señales no te van a garantizar que la presencia de Dios está en tu vida, porque Pablo tuvo que pasar muchos padecimientos para que esas señales fueran manifiestas después, porque Pablo no hizo las señales y después pasó los padecimientos. Al contrario, Pablo tuvo que padecer primero un naufragio, tuvo que entrar a la isla de Malta y ser mordido por una víbora, para después Dios manifestar su poder a través de señales. Pero la presencia era lo que lo estaba identificando, que la víbora no lo mataba.
¿Tú me entiendes? Hay gente que se sientan bien cómodos a estar haciendo señales y prodigios, ¿verdad? Porque a veces somos tan ingenios que nos creemos que tenemos la salvación ya garantizada o agajada de la mano porque hacemos muchos milagros, hacemos muchos prodigios. Las personas se creen que la gloria esto es de humano. Se trepan tanto en lo que Dios está... No se dan cuenta que es Dios en su infinita misericordia que lo está usando como un canal. Y como uno dice, se acomodan tanto que cuando viene la primera prueba, ahí es que cuando los tumba, ahí es cuando caen redonditos al piso. Dice San Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad y al serpiente y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, ahí está el pero, no os regocijáis de que los espíritus se nos sujeten, sino regocijáis de que en vuestro nombre están escritos en los cielos. ¿Sabe que nuestro nombre es necesario que esté escrito? Los milagros, los prodigios que tú hagas no te van a garantizar que en tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso hay un pero bien grande. Juan el Bautista echó fuera demonios. ¿Quién? Juan el Bautista. No. ¿Sanó enfermo? No. ¿Hizo milagro? No. Pero fue uno de los... De lo más grande en la palabra. De los Abrió profetas. camino al ¿Pero al qué Mesías. él hacía? Predicar el Predicar la mensaje verdad. de Dios. Y no cambiaba el mensaje de Dios. Porque No. ¿qué le dijo a Herodes? No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. ¿Qué le dijo? Adultero. Es necesario que nosotros prediquemos el mensaje de Dios. Es necesario La verdad. que confrontemos a la gente por el mensaje de Dios. ¿Sabes? Porque la Sin gente... ningún adorno. ¿Sabes? La gente no quiere, no, que tú sabes que hay gente nueva en la iglesia ahí. Tenemos que tener cuidado porque esa gente está diezmando y están viniendo. Si no, el músico que está en pecado me está diezmando. Mira, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa que el altar de Dios esté limpio. A mí lo que me interesa es que nosotros los ministros de Dios vivamos una vida consagrada a Dios. A mí lo que me interesa de que nosotros prediquemos el mensaje de Dios de verdad. Y que a largo plazo vamos a ver los frutos. Porque el problema es que nos creemos que los frutos son más que alma. Pero ¿qué fruto tú le estás dando? Porque cuando tú te las consecuencias, uno cuando permite suciedad, cosas mortíferas en la casa de Dios, en los altares, mira, a largo plazo tú vas a ver las consecuencias. Cuando tú digas, pero ¿qué pasa aquí? Que no salimos del piso, mira, es tiempo de que nos examinemos. ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué estamos dejando pasar? Porque como Pablo, como uno dice, pasó mucha persecución, muchas pruebas, pero eso no lo sacó de donde tenía que estar parado en las cosas de Dios. Al contrario, él se mantuvo fiel. La circunstancia no cambió su intimidad con Dios. La circunstancia no lo dañó, no se contaminó. Al contrario, la circunstancia lo sumergían en la presencia de Dios. Y este es el problema de hoy día, que la circunstancia nos hace que nos vendamos, que vendamos la palabra. La tenemos bien aplicadita para unas cosas, pero para otras, como uno dice, la ensuciamos, la dañamos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabes? Sí, Que es necesario que la prueba venga para ver el propósito de Dios, para ver la manifestación de Dios, para ver la mano de Dios. ¿Sabes? ¿Cómo yo voy a ver la mano de Dios si mi bolsillo siempre está lleno? Amén. ¿Cómo yo voy a ver la mano de Dios si yo siempre tengo cajo? ¿Cómo yo voy a ver la mano de Dios si mi nevera está llena? ¿Cómo yo lo voy a ver? No, dice, no, espérate, Dios empieza a quitar para ver la mano de Dios. Dios dice, no, voy a quitarle esto, quitarle el cajo, voy a quitarle el trabajo. ¿Para qué? Para ver la mano de Dios. Y volviendo a lo que tú decías en cuanto a la iglesia y los altares, a veces Dios nos aprieta para eso, para que rectifiquemos el error. Y somos tan soberbios, hay tanto orgullo en nosotros que no somos tan incapaces de reconocer Por no sentarnos. y no aprendemos, exacto, por no sentarlo, por pasar paño tibio, por pasarle la manita a las personas. Mira, no salimos del hoyo. Mira, cuando Dios te está dando, mira, es tiempo, mira, si caímos, porque somos seres humanos y cometemos errores, pero aprendamos de nuestros errores, porque que tú caigas 20,000 veces en el mismo error, mira, ya esto es cuestión de que nos preocupemos, que, Dios mío, ¿en qué te estoy fallando? Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Dónde me estoy yendo fuera de tu voluntad? ¿Qué estoy permitiendo en nuestras casas, en nuestros hogares? Que mira, una cosa que tú estés en una prueba, que tú estás pasando diversas situaciones en tu hogar, vamos a ponerle. Pero mira, que tú estés en crisis los 12 meses del año, los 31 días del mes. Mira, ya tú tienes que preocuparte, porque papá Dios también pone su mano para abrirnos los ojos.
Muchas veces ponemos la mano y no nos damos cuenta. Somos tan necios, caemos en un orgullo y una soberbia que preferimos decir y echarle la culpa a quien tengamos que echarle la culpa antes de reconocer que los que estamos mal somos nosotros. No, yo le voy a echar la culpa al diablo. ¿De cuándo acá? A veces el diablo es el más que carga la culpa y el diablo no tiene que ver. Es tu propia concupiscencia, tu propia carnalidad la que te hace estar, como uno dice, sumergido en el hoyo. No, El diablo dice, un día, yo me imagino, ¿verdad? Cuando estemos en el reino de los cielos y nos presentemos en juicio, yo me imagino que Satanás le dirá al Señor, ellos me echaban la culpa de todo a mí. Todos me echaban la culpa a mí y yo no tenía la culpa de la mitad de lo que ellos hacían por su propia concupiscencia. Jesús, mira, mírate esto. Jesús fue tentado por Satanás. Fue tentado por Satanás porque él no podía ser tentado por su propia concupiscencia. ¿Por qué? Porque Jesús era todo Dios, ¿sabes? El mismo Satanás tuvo que tentarlo. Amén. ¿Sabes? Hay gente, ¿no? Que Satanás, no, tú tienes que entender. Jesús, no le podían presentar a una mujer, no le podían presentar cualquier negocio porque Jesús no se iba a vender, su concupiscencia no lo iba a dañar. Pero tuvieron que presentar, Satanás tuvo que ir. Dios, ¿Sabes? Satanás tuvo que ir. A Es nosotros somos diferentes. Nosotros, la concupiscencia sí nos puede tentar porque Satanás no fue tentado por otro diablo. Y que Dios sabe lo que nosotros vamos. Lo triste de esto es que cuando Satanás viene, mira, viene bajo la aprobación de Dios. Porque cuando él fue donde, mira, yo me imagino, porque hay que uno meterse, como uno dice, la palabra, que cuando Satanás fue a pedirle a Job al Señor, no tuvo que haber sido la primera vez. Ya él habrá ido allá arriba, como uno dice, 20,000 veces, hasta el momento que Dios, ¿verdad?, le dijo, ahora sí, ve y pruébalo. Vete ahora, ve. ¿Por qué? Porque Dios sabe hasta dónde nosotros vamos a llegar y que vamos a salir. Dios espera siempre que salgamos vencedores. Dios, no, como te estaba diciendo ahorita, Dios no puede ser tentado a mal. O sea, Dios no nos va a llevar a una tentación para llevarnos a mal. Al contrario, Dios es para Él glorificarse, para sacar algo productivo, algo bueno de nosotros. Pero ese es el problema, que andamos siempre echándole la culpa al diablo cuando es nuestra propia carnalidad que nos lleva al pecado. No es más nada. Amén. Porque Dios sabe que en medio de las debilidades de nosotros Él se va a glorificar. Él sabe que nosotros vamos a salir más que vencedores. Que en medio de la prueba que tú estás pasando, tú vas a salir un vencedor. Mira, en esta noche yo te voy a dejar con estas palabras. Las circunstancias, el problema que tú estás pasando, Dios sabe que tú vas a salir un vencedor en medio de esas circunstancias. Es que te mantengas íntegro, que te mantengas fiel a Dios buscando. No importa lo que tus ojos estén viendo, no importa cuál sea el panorama en tu vida, créele a Dios, confía en Dios, que no se pierda la esperanza, que no se pierda la fe. No hay circunstancia, ¿verdad?, que Dios no pueda ir sobre ella. No hay problema que Dios no pueda tener una solución. Si es tu matrimonio, si son tus finanzas, si es tus hijos, mira, ponlo en las manos del Señor, que a su tiempo Él obrará a favor tuyo. Pero darle lo que le toca a Dios, lo que le corresponde a Dios, dáselo. Mantente íntegro, ponte en ayuno, ponte en oración, ponte en vela, busca el reino, ¿verdad? El reino de Dios y su justicia, para que tú veas como las demás cosas van a ser añadidas. Amén. En esta noche, ¿verdad?, vamos a culminar así la programación. Vamos a estar orando, ¿verdad?, por todas esas vidas, ¿verdad?, que de una manera u otra tienen sus rodillas paralizadas, sus manos caídas, necesitan fuerza, porque somos seres humanos, hermano. Necesitamos fuerza. Yo me incluyo, yo necesito fuerza. En medio de mis pruebas, yo necesito fuerza para mantenerme donde Dios quiere que yo me mantenga. ¿Por qué? Porque yo quiero ser arrebatada. Yo no quiero quedarme en este mundo. ¿Y tú, Johansen, te quieres quedar en este mundo? No. Vamos a orar por fortaleza a toda esa iglesia, a todas esas vidas, ¿verdad?, que a diario están luchando por su salvación, que se van a una iglesia buscando de eso mismo, del reino de los cielos y su justicia, que están buscando su salvación para que Dios fortalezca en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a dar los anuncios antes de orar de la semana. Desatando una palabra poderosa con nuestro pastor David Rodríguez, de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Mujer, tú estás llamada con nuestra pastora Wanda Montero, de martes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Restaurando lo que se había perdido con nuestra hermana Rosa Colondre los lunes de 7 a 8 de la noche. Jóvenes impactados por la fe con nuestro hermano Johansen, de lunes de 8 a 9 de la noche. Todavía la puerta está abierta con esta servidora, martes de 7 a 8 de la noche. En lo sobrenatural, nuestro hermano Raúl Rodríguez, los jueves de 6 a 7. Somos la sal de la tierra con nuestra hermana Jessica Rodríguez, nuestro hermano Evan Lebrón, de jueves de 8 a 9 de la noche. Noche de oración con los pastores José Rivera y Bruni, viernes y sábado, de 10 a 11 de la noche. Bendito sea el nombre de Jesús. El número a llamar es 216-862-6291. 216-862-6291.
o para mensaje de texto 216-703-0642. Bendito sea el nombre de Jesús. Así estaremos culminando en esta noche, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Nuestro hermano Joansi. Padre Santo, Padre bueno, mínimo ante tu presencia, darte la gloria y la honra, pues, Señor, para que tú solamente te la mereces, que tú sigas tomando el control, Padre, que te Sí, pido que tú Señor, expandas esta radio para que nos puedan dar glorifícate, esos papeles confiando y creyendo en ti, Señor, Y que tú hagas adoramos, Jesús conforme a de tu Nazaret, santa, Dios bella, mío, preciosa fortalece la voluntad, vida, mi Señor, que Dios tú hables, mío, Padre sigas cielo. hablando la vida, mi Señor, Glorifícate, Padre, Dios mío, que tú Padre, sigas mira trayendo las personas rodillas para seguir paralizadas, trabajando Padre para tu gloria y eterno. para tu honra, Sé que tú tú alentando, para el rompa las fortaleciendo, cadenas, mano rompa las ataduras y caída, pudo el mi yugo Dios del amado. enemigo, mi Oh, Señor, que Dios tú mío, libertes, que tú conoces sanes, toda que tú restaures, que tú circunstancia, cambies, que toda tú toques, mi situación, Señor, todo y problema, que tú hagas Dios mío. conforme a tu santa, Obra bella, tu preciosa favor, voluntad, Dios Padre, y te mío, damos Padre la de la gloria y la gloria, mi honra, mi Dios Señor, y amado, salva esas vidas que glorifícate, andan mi Dios perdidas, mi amado, Padre Señor, eterno. Padre, que Llega puedan allí, confesar Dios tu mío, nombre, donde no Señor, que tú tienen lo limpies con tu esperanza, sangre, donde tú no escribas su tienen nombre en fe, el libro Padre de la vida, Santo. Padre, que tengas Y amor sé y tú, misericordia Dios mío, siempre, Padre. impartiendo aquello que Te lo pedimos necesita todo el la nombre vida, del Padre, en Padre, el nombre poderoso del Hijo y de de tu Santo Jesús. Espíritu, amén. Gracias, Señor.